Iglesia Adventista en general tiene desafíos. Y estos desafíos que tiene la Iglesia Adventista en general son diferentes de iglesia a iglesia a veces. Algunos son similares de acuerdo a la ciudad donde esté la iglesia, el pueblo, la región, el estado y aún el continente. O sea que las crisis, los desafíos, ya que hay desafíos por grupos étnicos y hay violencia, las crisis y los desafíos son diferentes. En algunos casos son similares. Sin embargo, cada iglesia desea que sus miembros estén consagrados a Cristo. ¿Qué iglesia no desea eso? Para eso hemos aceptado a Cristo, para estar consagrados a Él. Cada iglesia desea, anhela tener familias fortalecidas y bendecidas por Dios. ¿Qué iglesia no desea eso? Qué maravilloso es ver familias donde hay una estrecha relación de amor y de unidad y de alegría y de gozo. Esos son los frutos de aceptar a Cristo y de vivir con Él. Y eso quiere cada iglesia. Cada iglesia quiere tener una juventud que viva por Cristo y para Cristo. ¿Qué iglesia no quiere eso? Todas las iglesias, todos deseamos eso. Cada iglesia desea estar fuerte en sus finanzas para servir mejor a Dios y a la comunidad. Servir a Dios en la proclamación del Evangelio y a la comunidad a la cual se debe o a la cual pertenece. Pero también principalmente, lo principal y lo que más cada iglesia anhela de todos sus miembros es que un día se encuentren con Jesús en la Nueva Jerusalén. Por eso hemos aceptado a Cristo, porque deseamos ser salvos. Hay desafíos que tenemos que afrontar y cumplir. Una misión que cada uno de nosotros tiene que llevar y tenemos sobre nuestros hombros. Cada uno de nosotros, dentro de toda la iglesia en general, somos llamados a ser piezas importantes en el ensamblaje de los planes y de la obra de Dios. Todos tenemos una parte que cumplir y somos llamados. Pero no podemos olvidar que detrás de todos los obstáculos y los desafíos y problemas, o detrás de todos los obstáculos y problemas, está a lo que el pueblo de Dios está expuesto, según nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, hay una verdad que la iglesia en medio de todos sus desafíos no debe ignorar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No podemos ignorar que la iglesia adventista es una iglesia especial en el mundo para Dios. Amén. Amén. Porque la iglesia del adventista, aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, es el blanco de persecución y de ataque del enemigo. A veces yo he visto en algunos lugares hermanitos con buenas intenciones diciendo en el púlpito: deberíamos de tener, y empiezan a comparar la iglesia con otras, deberíamos de tener la persistencia de tal iglesia, y empiezan a nombrar iglesias y nombran una cantidad de iglesias, de religiones que no guardan los mandamientos de Dios y que tampoco tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia, el pueblo remanente, es el blanco del perseguidor de Satanás. Y yo quisiera que comparáramos, hiciéramos un paréntesis, una comparación de la persecución que le hace Satanás al pueblo de Dios con otro perseguidor, otro caso de persecución que la Biblia nos narra en Génesis capítulo 32,
versículo 6. Dice Génesis 32, versículo 6, estamos en el contexto de un perseguidor llamado Esaú persiguiendo a su hermano Jacob. En Génesis 32, capítulo 6 dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Así como el perseguidor, el gran dragón, viene con sus ángeles a perseguir la iglesia de Cristo, así también aquí aparece Esaú con un ejército a perseguir al naciente pueblo de Israel, a Jacob y a sus descendientes. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Es decir que Jacob dijo: yo estaba orándole al Señor, le pido a Dios que le ayude, pero él traza una estrategia. Divide el pueblo en 2 campamentos. Pero es interesante que no solo divide al pueblo que tiene a sus hijos y a todo su séquito en 2 campamentos, sino que también a esos campamentos los divide. En el versículo 16 dice: y entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a lo que hablaréis a Esaú cuando lo hallaréis. Es decir, que nosotros vemos aquí a Jacob dividiendo a todo el pueblo en 2 campamentos, y a los campamentos dividiéndolos en manadas. Cuando nosotros necesitamos hacer la obra de Dios, o necesitamos que Dios nos proteja del enemigo, es nuestra responsabilidad hacer nuestra parte, trazar estrategias. No solo Jacob en el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos, como en el Nuevo también, pero yo quiero leer que Jesús también utilizó este sistema de dividir a sus servidores dentro de una estrategia. Jesús eligió primero un grupo en Marcos capítulo 13, versículos 13 y 14 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. O sea que nos dice ahí que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Y eran muchos. Pero dice el versículo 14: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, que en todo el conglomerado y la cantidad de discípulos que Jesús tuvo, él eligió 12 que sabemos que son los 12 apóstoles, y también él supo cómo enviarlos, o tuvo una estrategia para enviarlos, porque allí en Marcos capítulo 6 versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos como de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, que el Señor los envió a los 12 de 2 en 2. Pero él, en otras ocasiones, para asuntos administrativos, también dividió a las personas en grupos. En Marcos capítulo 6, en el capítulo 6, mismo capítulo de Marcos, en el versículo 38 encontramos cuando alimentaron a la multitud. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo.
y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Ahora miremos la estrategia. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de 50 en 100 y de 50 en 50. Es decir, que nosotros vemos nuevamente aquí que el Evangelio de Jesús y la obra de Jesús fue a través de estrategia y a través de dividir a aquellos que iban a hacer el trabajo por grupos o aquellos que iban a ser servidos. En Lucas capítulo 10, versículo 1, encontramos nuevamente a Jesús trazando una estrategia. Capítulo 10, versículo 1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y en el mismo capítulo, en el versículo 17, vienen ellos con reporte de lo que han hecho. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, que ellos en el nombre del Señor sacaban demonios. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, que el mayor gozo en nuestro trabajo es saber que somos salvos por Cristo. Él les dio allí una estrategia que seguir. Y si nosotros en el trabajo que hacemos para el Señor cumplimos nuestra parte, el Señor nos muestra que el mayor gozo en sí no solo es el cumplimiento de la parte, que eso causa gozo, pero es nuestro deber, sino el principal gozo es de que somos salvos. Entonces, sabiendo nosotros que somos salvos, y esto es lo que Dios quiere y que la iglesia necesita, que nuestros nombres estén escritos en el cielo, ¿cómo deberíamos de trabajar para eso? Yo voy a leer una cita del Espíritu de Profecía, y voy a leer de Joya los Testimonios, tomo 3, versículo 84. Dice, organícense nuestras iglesias en grupos para servir. Únanse diferentes personas para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrancar almas de la corrupción del mundo y llevarlas a la pureza salvadora del amor de Cristo. Es decir, la iglesia debe dividirse en grupos para hacer la obra de Dios. Amén. Pero eso no solo debe estar divididos en clases de escuelas sabáticas, este tipo de grupos o departamentos en la iglesia, sino que incluye algo más. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42, vemos que incluía más que eso, más que lo que se hacía en el templo. Dice, y todos los días en el templo, y dice también, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Es decir, que a Cristo no solo hay que enseñarlo y predicarlo en el templo, en la iglesia, sino en las casas. Por eso dice otra cita, la presentación de Cristo en la iglesia, en el hogar y en grupos pequeños, reuniones en casas particulares, gana a menudo más almas para Jesús que los sermones al aire libre, a la muchedumbre agitada o aún en salones o capillas. A veces, por ejemplo, vemos una gran campaña evangelística en algún sitio donde hay un predicador que tiene bastante carisma y tiene bastante habilidad para conmover la gente, y cantidades de personas se bautizan. Hay un país de Sudamérica donde hacen un llamado y aparece gente allí, y mucha gente que está hasta pasando y lo bautizan.
Muchas personas son bautizadas sin conocer realmente en qué están entrando. Claro que también hay otro extremo, que hay algunos que quieren que alguien para que esté bautizado sea ya casi un teólogo o un doctor en teología. Pero la verdad es que las almas que permanecen en la iglesia son aquellas que aprendieron el evangelio en las casas, o que fueron preparadas en las casas para después ser bautizadas en estas campañas. Dice otra cita: reúnanse pequeños grupos para estudiar las escrituras. Y hay algo interesante, dice: no perderán nada y ganarán mucho. ¿Qué se pierde reuniéndose en una casa y estudiando la escritura de Dios? Nada. Y se gana mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de la vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de vida. Escrito en la carta 2 de enero 3 de 1900. Dos citas más. Continuad trabajando con tacto y habilidad. Despertad a vuestros compañeros para que trabajen organizados en algún grupo que lleve un nombre especial. Es decir, nosotros vamos a tratar hasta ponerle nombre a los grupos pequeños. Y quisiéramos también que los grupos pequeños hasta una pequeña bandera tenga cada uno. Dice que lleven un nombre especial a fin de cooperar en una acción armoniosa. Conseguir que trabajen los jóvenes de uno y otro sexo que hay en la iglesia. Oye, los testimonios 2:504. Última cita. La formación de grupos pequeños. Esta es una de las citas más leídas y más influyentes, podría decir, en nuestra iglesia en cuanto a grupos pequeños. La formación de grupos pequeños como base de esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en grupos pequeños para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Dice, esta cita es del tomo 3 de Joya los Testimonios, en la página 84. Y yo quiero leer el último versículo en esta mañana, en Génesis 33, del 8 al 9, que fue la lectura bíblica. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con estos grupos, en todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Jacob quería hallar gracia en los ojos de su hermano a través de estos grupos. Nosotros, a través de los grupos pequeños, queremos permanecer y disfrutar a plenitud de la gracia del Señor que nos concede, la gracia que Dios nos da. Por medio de los grupos pequeños, la iglesia ha sido y será bendecida de muchas maneras, individualmente y como iglesia. ¿Qué nos impide pertenecer a un grupo pequeño? Yo diría, en la mayoría de casos, los afanes diarios, los afanes de este mundo. Pero yo quiero invitar a la iglesia, individualmente a cada uno. Seguramente algunos trabajan de noche, no podrán, habrá algún obstáculo, algunos pocos, pero yo quiero invitar a todos los miembros a que inviertan su tiempo en el reino de los cielos.